Eta gaur urtero bezala hitzaldia egingo dugu Javier Ubidiosekin. La conferencia va a versar sobre el reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos. Fungi, en latín, es hongo. Se ha llegado a la conclusión de que el reino fungi es la tercera pata de la mesa y ya tendríamos que hablar de tres reinos: el vegetal, el animal y el fungi. ¿Cuándo empieza a llamar la atención al hombre esto de la existencia de estos seres? Son tan antiguos o más que el propio hombre, que la propia existencia del ser humano. Ahí el hombre prehistórico, en sus cuevas, donde se refugiaba, pues no solo pintaba bisontes y ciervos y caballos y tal, no. Pintaba también plantas. Y dentro de las plantas pintaba también hongos. Y hay más ejemplos que se podrían dar. Hay una tumba ya de un faraón. Estamos hablando del Antiguo Egipto, 1400 años antes de Jesucristo. Hay una tumba de un faraón donde ya hay grabados con dibujos de hongos que ellos ya conocían. Los siglos V antes de Jesucristo, o sea, ahí hay un avance. Ahí tenemos a Hipócrates, que ya era un médico que hizo los primeros estudios. Tenemos ahí a Eurípides, otro griego que escribía y dejó constancia en algún escrito que había tenido la desgracia de perder a su mujer y a sus tres, no eran todos, a tres de sus hijos por una intoxicación, y además lo concreta con amanitas. En el siglo IV, pues viene nada menos que Aristóteles. Este ya fue punto y aparte. Este está considerado el primer clasificador de hongos de la historia. El primero que se atrevió a ir definiendo, a ir separando las especies, los géneros. Un tal Teofrasto, que era discípulo, era de aquella época de Aristóteles, que ese ya fue el primero que puso sobre el tapete la duda sobre si los hongos eran vegetales o no. Tras los griegos vinieron los romanos, pero estos ya, su enfoque más que científico era ya más hedonista. Estos iban a lo que iban. De hecho, el pueblo llano, el pueblo normal, tenía prohibido tener acceso a consumir amanitas cesáreas. El emperador Claudio era un glotón, le gustaban un montón las amanitas cesáreas, tomaba prácticamente todos los días su ración de amanitas cesáreas, pero hasta que un día Agripina, que ya quería que le sucediera a su hijo, a su marido, pues preparándole el guiso, pues se distrajo y le puso algunos trocitos, no hacía falta mucho, de amanitas faloides. Pero en la Edad Media bastante tenían con sus problemas de supervivencia y la cosa quedó parada. Entró la toxicidad en la harina, que se consumía muy popularmente, muchísimo, y ahí murió bastante gente, y entonces, claro, ahí sí aprendieron que era el cornezuelo del centeno. Habría que remontarse, retroceder hasta el siglo XVI, por ahí, para encontrarnos con el segundo clasificador importante de la historia. Cesalpino, pues, ya digo, fue el segundo clasificador, después de Aristóteles, aumentando más el número de especies estudiadas. En el siglo XVIII aparece nada menos que Carlos Linneo, con su Systema Naturae, que ahí el hombre pues puede ser el tercer clasificador, aunque no pasó de 105 especies indicadas. Carl Pearson, un británico, que ya desarrolló de sus 105, pasó a 1926 especies, ya es bastante con la definición de cada una de ellas, pero además fue el primero que las clasificó de una forma que hoy en día sigue vigente. A cada uno de sus 1926 les iba poniendo ya todos los nombres y apellidos, descendiendo en la cadena de la pirámide. En el siglo XX es un poco el boom. El boom sobre todo por la parte científica, por los estudiosos. Ahí empezaron ya a llegar, como decimos,
herramientas de medida importante y entonces ya se fueron definiendo muy bien las especies con su DNI interno. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que tras todos estos estudios, tras todos estos avances, no solo tenemos más especies, sino que ya sabemos diferenciar unas características de un tercer reino. Ahí es cuando la comunidad científica dijo, tenemos tres, animal, vegetal y fungi. ¿Qué diferencias tiene este reino con los otros dos reinos de seres vivos básicos, que son el reino animal y el reino vegetal? En el reino animal, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema de nutrición por boca. Puede ser por masticación, si hay dientes, puede ser por ingestión, una serpiente, por ejemplo. Y la reproducción, pues la reproducción ya sabemos, no vamos aquí, pues es por espermatozoides, intervienen los óvulos, los sistemas de nacer son diversos, los aves con los huevos, en fin, todo lo que es la diversidad del reino animal. El reino vegetal tiene nutrición, ya no es por masticación o por ingestión, es por absorción. Absorción de nutrientes, bien del suelo, bien del aire. Y entonces logran sintetizar los alimentos orgánicos, fundamentalmente hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, todo esto que necesitan ellos para alimentar. Los vegetales se lo procuran ellos solos, cosa que ahora vamos a ver que los hongos no pueden ellos solos. Tienen como elemento peculiar pues una savia circulante que circula por sus raíces, por sus troncos, por sus hojas, por sus ramas, en fin, que va llevando los nutrientes a todas las partes de la planta. No tienen reserva de glucógeno, de glucosa, sí de almidón, pero de glucógeno no. Y la reproducción pues, se hace básicamente pues, por semillas, por rizomorfos. Reino fungi cambian varias cosas. Son seres criptógamos, sin flores, hojas, frutos, efectivamente Teofrasto tenía razón, y no pueden conseguir unos alimentos que lo mismo que los vegetales también necesitan. Además, son talófitos, tienen tallo, tienen pie, pero por ahí no circula en los hongos la savia circulante. La nutrición la realizan por absorción de nutrientes. Diferencia, sí tienen en cambio glucógeno, tienen reserva de glucosa, en eso no tienen problema. Y claro, la diferencia básica en reproducción es que en este caso aquí es la espora la que va a mandar. Luego pondremos un ejemplo. Hay tres procedimientos de nutrición que le sirven un poco al hongo para suplir esas deficiencias estructurales que tienen. Primero, la simbiosis o micorriza. Los hongos simbióticos lo que hacen en el fondo es llegar a un acuerdo amistoso con otros seres vivos, básicamente vegetales, para hacer un intercambio de sustancias donde cada uno le da al otro lo que necesita. ¿Qué le da el árbol, la raíz del árbol, al micelio del hongo? Pues lo que estamos diciendo que no puede sintetizar, los alimentos orgánicos. ¿Qué le da el hongo, el micelio del hongo, qué le da a la raíz del árbol? Pues le da otro tipo de alimentos inorgánicos que tiene mucho el hongo y que necesita más la planta, como fundamentalmente las sales minerales. Otra forma ya no es tan amistosa, ya es cuando el hongo va a la brava, se pone encima de un ser vivo, lo saprofita y obtiene de él las sustancias que necesita así, a la brava, sin acuerdo ninguno. Hombre, lo perjudicial básicamente es que el parásito en muchas ocasiones logra, a base de chupar las sustancias, vamos a decir, pues la enfermedad o incluso la muerte de la planta.
También puede pasar con el mundo animal. Por ejemplo, pues si ataca al cangrejo, por ejemplo, al cangrejo de río. Otra cosa que puede ser perjudicial, hombre, pues las plagas, evidentemente, las plagas agrícolas. ¿Beneficioso? Pues sí, porque si no existieran estos hongos parásitos, y lo que está haciendo es acelerar el proceso de descomposición, pero de una planta que normalmente ya está enferma. Otro aspecto beneficioso, bueno, pues los hongos que sirven para producir medicinas. Tenemos hongos anticancerosos, hongos antidiabéticos. Si se trata, en cambio, de ya seres muertos, ya no hablamos de parasitismo, estaríamos hablando ya de saprofitismo. También está ayudando a descomponerlo, está ayudando a reciclarlo al final en humus y está haciendo una labor, en ese caso, beneficiosa. Lo mismo que las fermentaciones. Tenemos otra faceta que son los cultivos artificiales. Puede haber del orden hoy en día, con todas las especies que han aparecido y las que siguen apareciendo y tal, igual unas 100.000, yo por algún lado lo he visto, he leído, unas 100.000 especies, de las cuales los superiores pues pueden ser aproximadamente la mitad. ¿A qué le llamamos superiores? Los que podemos verlos con la ayuda del ojo o, en todo caso, de la lupa. Dentro de los hongos superiores hay dos grandes clases, hay más, pero hay dos grandes clases, que son los basidiomicetes y los ascomicetes. Dentro de la clase basidiomicotina, esos 15.000 hongos aproximadamente que pueden caber ahí, que hacen una reproducción sexual por esporas, hay 4 subclases: los agaricomicetes, los afiloforomicetes, los heterobasidiomicetes y los gasteromicetes. Entonces, ¿cómo se reproducen estos? Es un proceso que arranca siempre con la espora. Es el común denominador a todo el reino fungi. Si no hay espora, bueno, nace la espora en el himenio, resumiendo, llega un momento en el cual madura y esa espora es repelida o se cae o hay 1000 procedimientos, los insectos, tal. La cuestión que sale del himenio la espora y va a parar a un sitio. Ecosistemas o hábitats de los hongos, pues hay todos los que podáis imaginar y más. Que muy pocas esporas germinan, que va a depender de un montón de cosas, de dónde haya caído, de qué tipo de suelo, de las condiciones luego atmosféricas, de humedad, de temperatura, tal y cual. O sea, el que llega a germinar una espora es un acontecimiento biológico. Se abre la espora y sale un hilillo ahí, muy delgadito todavía, filamento mononucleado, no hay más que un núcleo ahí, y ese filamento ya se le llama hifa. Las hifas primero se convierten en micelio, pero micelio todavía primario. Sigue siendo mononucleado, es lo que digo. Cuando el micelio primario se encuentra con otro micelio primario de distinto signo, el blanco con el negro o el negro con el blanco, amigo, aquí ya nos metemos en otra historia. Ya nos metemos en lo que llamamos micelio secundario. Este es un ser vivo que es capaz por sí mismo ya de reproducirse, alimentarse, incluso morirse. Cuando del micelio, que no deja de ser un poco más gordo, pero no es más que un filamento blanco, de eso ya sale, clac, ya sale una cosa, ¿cómo diría yo? Es un poco el equivalente al feto humano. Sale una cosa que se llama primordio, bajo tierra, todavía no ha dado a luz, todavía no ha salido, pero ese primordio ya, conforme va creciendo, va cogiendo lo mismo que el feto humano, todas las características que luego va a tener esa especie. Cuando ya ese primordio, una vez más, en su fase de crecimiento, llega a la meta, llega a emerger del suelo, ya es otra fase, ya es lo que llamamos carpóforo, que en definitiva es lo que llamamos comúnmente
seta. Y entonces, en definitiva, vamos a decir que en ese himenio van a volver a madurar en su momento las esporas. Esas esporas van a salir expedidas o van a salir como sea, pero van a salir y se va a empezar otra vez el ciclo, por lo menos de los mesillomycetes.